Entonces, bueno, todo lo que hemos visto antes, ¿verdad? Externalidades, bienes públicos, economía política, hablamos sobre un poquito de centralización y empezamos los temas de seguridad social. Hoy lo que vamos a hablar es sobre pobreza, distribución del ingreso y programas sociales. Ahí, para hoy lo que hice fue cambiar un poquito la distribución de los contenidos. Vamos a hablar sobre pobreza y trampas de pobreza, equilibrios múltiples, ¿verdad? Y después vamos a hablar sobre programas sociales y vamos a terminar con distribución del ingreso en Costa Rica. Entonces dice ese pequeño cambio. Ahora voy a hacer el cambio en las filminas para que esté consistente y las vuelvo a subir. Okay. Antes de empezar, quería que hiciéramos un Kahoot sobre el vector de pagos que ustedes escogerían. Entonces les voy a preguntar esta pregunta. Con una probabilidad de 0.5 reciben los pagos iniciales descritos a continuación, ¿verdad? Entonces, digamos, pueden, si están en este estado de la naturaleza, con 0.5 reciben 10 y con 0.5 reciben 0, y en este estado de la naturaleza con probabilidad 1 reciben 4, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejercicio y después vamos a hacer otro muy similar. Se los quería explicar. Ahora voy a compartir el Kahoot. Lo ven, ¿verdad? ¿Ven el número ya? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, conéctense, porfa, y después hacemos las preguntas. Estamos. ¿Falta alguien? Sí, por favor, me está cargando. ¿Estamos listos todos ya? Valeria. Listo. Listo, ok. Bueno. Entonces, ¿verdad? La pregunta que les dice anteriormente, tienen que responderla con una probabilidad de 0.5, reciben los pagos iniciales descritos a continuación. ¿Qué vectores de pagos escogerían? El rojo, que es 10 y 0, o el azul, que es 4 y 4. ¿Verdad? 5 y 3, bien. No sé por qué puse eso. Y ahora vamos a cambiar, ahora es con una probabilidad de 0.33, digamos, de un tercio, reciben los siguientes pagos a continuación. Ok. 9 y 3. Ok. Gracias. Ahora voy a volver a la filmina. Un poco
la idea de este ejercicio es para que vean la diferencia que hay entre eficiencia y distribución, ¿verdad? En la opción A, pues hay el tamaño del queque es más grande que en la opción B. La suma total de los dotes, ¿verdad? Del vector de pagos es mayor, ¿verdad? Que en B. En la A es 10 y en la B es 8. En la segunda, ¿verdad? Ahí, bueno, aquí ustedes, muchos, creo que 5 escogieron A y ustedes escogieron B. Y aquí, aquí digamos, mantenemos esa diferencia entre eficiente e ineficiente, ¿verdad? Porque la suma de los pagos de A es 10 y la suma de los pagos de B es 9. Sin embargo, aquí creo que fue como 9 y 2, algo así. Escogieron, sí, 9 y 3. Escogieron el que se distribuía en forma más igualitaria, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que quería hacer, es reflejar las preferencias que los individuos tienen sobre la parte de la justicia, ¿verdad? De la igualdad. A pesar de que vemos o que tratamos de buscar en economía la eficiencia, ¿verdad? La dimensión de desigualdad es también importante, ¿verdad? Entonces, y las personas o los gobiernos o las sociedades demandan muchas veces esa igualdad. Ahora vamos a discutir un poquito sobre ese tema. Aquí, ¿verdad? Para hacerles la anotación, cuando hablamos en este ejemplo es por pura suerte, ¿verdad? Que no tiene que ver con esfuerzo, si reciben el 10 o si reciben el 0, ¿verdad? Entonces, hay sociedades que creen que la riqueza está más determinada por suerte que por esfuerzo, y normalmente en esas sociedades donde tienen esas creencias, votan a favor de redistribución más alta y de impuestos también más altos, ¿verdad? Y en sociedades donde creen que ese 10, digamos, el premio de ese 10, tiene que ver más con el esfuerzo de las personas, tienden a votar más a favor de menos redistribución e impuestos más bajos, ¿verdad? Entonces, es una decisión que hay que tomar a nivel social, ¿verdad? Sobre dónde queremos llegar. Igual, ¿verdad? En esas sociedades que prefieren impuestos bajos y redistribución baja, también hay cierto nivel de redistribución, ¿verdad? Entonces, no es que llegue a cero, pero sí hay diferencias en las preferencias entre igualdad y eficiencia, ¿verdad? Entonces, ese es el primer caso, ese es el primer ejemplo. El gobierno, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, lo que hemos discutido hasta ahora es que interviene cuando hay fallas de mercado, porque no podemos alcanzar la eficiencia. Bueno, en la presencia de externalidades, cuando los bienes son públicos, cuando hay información asimétrica y hay ausencia de mercados seguros, ¿verdad? Y cuando hay poder de mercado, ahí hay espacio para que el gobierno intervenga desde la perspectiva de la eficiencia, ¿verdad? Esto porque no se llega al óptimo. Sin embargo, ¿verdad? Inclusive cuando hay eficiencia, a lo mejor no es un resultado socialmente deseable. Entonces, ¿por qué? Porque puede ser un resultado donde haya mucha desigualdad y entonces las sociedades empiezan a demandar más igualdad, ¿verdad? Y lo que está asociado a políticas de redistribución más grandes, mayores, ¿verdad? Y a impuestos más altos también. Entonces,
las funciones de tecnología, o digamos, otro aspecto que puede generar que haya intervención del gobierno es la presencia de equilibrios múltiples. Las funciones de tecnología y de utilidad que vimos en la primera parte del curso, ¿verdad? Podrían generar equilibrios múltiples. Ahora vamos a ver de algunos casos en que eso se da. Y la cosa es que si existen equilibrios múltiples, es probable que se puedan ordenar esos equilibrios en términos de eficiencia paretiana. O sea, hay unos equilibrios que son eficientes, ¿verdad? Que son más eficientes que otros. Y entonces el gobierno tiene el espacio para intervenir, para mover la economía hacia esa eficiencia, ¿verdad? Un ejemplo sería si un equilibrio A es preferido por todos los individuos a un equilibrio B, entonces el gobierno puede intervenir para mover la economía de B hacia A. No se mueve sola, ¿verdad? Porque es un equilibrio, ¿verdad? Y dado la reacción de todos los otros individuos, uno sigue jugando B, digamos. Y todos siguen jugando B porque todo el mundo sigue jugando B. Se le llama problemas de coordinación. Entonces el gobierno tiene espacio también para intervenir y mejorar la coordinación para alcanzar una situación preferida por todos. Entonces eso es lo primero que vamos a conversar hoy, equilibrios múltiples y trampas de pobreza. Entonces, yo voy a tomar los gráficos del libro de Poor Economics de Banerjee y Duflo, que son bastante simples, pero estoy seguro que ustedes han visto estos gráficos antes y ahora vamos a conversar un poquito sobre esto. Y un poco lo que está detrás de ese modelo simple de equilibrios múltiples es que hay acciones y condiciones del periodo anterior que afectan la respuesta óptima del periodo actual. Entonces, digamos, este es el Y, lo podemos ver como una acción, ¿verdad? El YT-1 es la acción del periodo anterior. La acción del periodo anterior me determina la situación de este periodo, ¿verdad? Que es ST, ¿verdad? Y dada mi situación de ST, yo tratando de maximizar mi situación, ¿verdad? Optimizo y escojo una acción para este periodo, ¿verdad? Que sería este YT. Entonces, G es como una función de respuesta óptima, ¿verdad? No sé, ¿se acuerdan del modelo de duopolio de Cournot? ¿Alguno que se acuerde? Sí, profe. Sí. ¿Se acuerdan que había una función de respuesta? Sí, ¿Verdad? ¿Me podrías explicar un poquito qué te acuerdas de esa función, Esteban? digamos, la función de respuesta es, ok, por ponerlo como un ejemplo, la empresa 2 va a tener una función que va a estar en función de la cantidad producida por la empresa 1. Perfecto, exactamente, ¿verdad? Está en función de la reacción de la otra persona, ¿verdad? Aquí, en lugar de estar en función de la otra persona, está en función de la situación que tengo hoy, ¿verdad? El G funciona así, funciona como una función que me lleva a mi decisión óptima, ¿verdad? Y eso está determinado por la situación que tengo hoy en lugar en comparación, digamos, a la situación del modelo de Cournot, donde estaba determinada por lo que iba a ser el adversario. Ahora vamos a ver otro ejemplo relacionado a eso. Pero digamos, aquí es mi reacción óptima dada mi situación. Seguramente mi situación no solo depende de mi acción de ayer, sino de otro montón de cosas, ¿verdad? Pero mi acción de ayer es súper relevante y ya vamos a ver por qué.
Entonces, la acción de ayer y otro montón de cosas determinan mi situación y después yo reacciono para tratar de maximizar mi bienestar y respondo con YT. Así, de esa forma yo puedo reducir, ¿verdad? Para eliminar ese ST, redefino esa función de G y ahora solo es F, ¿verdad? Y lo que estoy tratando de hacer es un mapeo que puede igual, la F puede capturar que hay otros elementos, otras cuestiones que afectan mi respuesta óptima, pero que fundamentalmente está determinada por la decisión que tomé ayer, ¿verdad? Y dada esa situación que tomé ayer, voy a responder de tal forma, ¿verdad? Óptima, que me voy a llegar a esta conclusión. Aquí, digamos, la F, lo que estoy haciendo es como generalizando la función para eliminar la S, ¿verdad? Entonces estoy redefiniendo más bien la función para eliminar la S, pero obviamente se sigue tomando en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno. Todo claro, profe. Ok, súper. Entonces, esto, ¿verdad? Es el gráfico que enseñan Banerjee y Duflo en el libro. Y lo que tenemos es esta función de aquí, ¿verdad? Esta curva que está aquí, es la función de respuesta óptima, ¿verdad? Y esta línea es la línea de 45 grados, ¿verdad? Entonces lo que me dice es que, por ejemplo, si yo estoy en A1, ¿verdad? Mi respuesta óptima hace, digamos, eso, el A1, digamos, es un nivel de ingreso, ¿verdad? Y dado ese nivel de ingreso, yo respondo en forma óptima, voy a generar un nivel de ingreso que es A2, ¿verdad? Una vez que estoy en A2, al tercer periodo, ¿verdad? Voy a generar un nivel de ingreso que es A3, ¿verdad? Estoy en A2, entonces mi respuesta va a ser esta, y entonces del siguiente periodo voy a estar en A3, y así, ¿verdad? Hasta que llego a este punto. ¿Qué es lo que ocurre en ese punto? ¿Qué creen que ocurre en ese punto? Alcanza el equilibrio. O sea, ¿Perdón? Dale. alcanzaría el equilibrio. Sí, exactamente. ¿Qué significa que alcanzó el equilibrio? Lo que significa es que, digamos, mi nivel de ingreso, mi respuesta óptima a mi nivel de ingreso de hoy me va a generar el mismo nivel de ingreso, ¿verdad? Entonces digamos que estoy aquí, digamos que es A4. Entonces, el A4, cuando yo lo pongo adentro de la función G y determina mi situación, primero, ¿verdad? Y dada esa situación, yo tomo una decisión óptima, me va a volver a generar el A4. ¿Ok? Entonces, como que lo que tenemos es que el YT menos 1 va a ser igual al YT. ¿Ok? Entonces, estoy en equilibrio ahí, porque no importa, o sea, ya a partir de ese momento, me quedo ahí. Si yo parto de un nivel de ingreso mayor a ese, ¿qué es lo que ocurre? Más bien me empiezo a ir para abajo, porque para esa respuesta, ¿verdad? La respuesta óptima va a ser más bien reducir, va a generar una reducción en mi ingreso y voy a seguir así de nuevo, ¿verdad? Hasta que llego al punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, no importa dónde yo empiece, igual voy a llegar a un nivel de ingreso de A4, ¿verdad? ¿Se les parece algún modelo que hayan visto antes de este? Crecimiento de solo. Exactamente, eso es igualito al modelo de crecimiento de solo. De hecho, de lo que vamos a hablar, hay aplicaciones a nivel de crecimiento sobre equilibrios múltiples. Si yo les pongo esta función, ¿verdad?
ya la situación cambia. Aquí, ¿cuántos equilibrios tenemos? 2 equilibrios. ¿Cuáles serían? Con las letritas. Oh, con letritas. Ah, ok. P y Q. P y Q. Tenemos otro. Bueno, N, pero ese es porque los ingresos de mañana, o sea, digamos, en esa parte del gráfico, los ingresos de mañana son mayores que los ingresos de hoy, por lo que siempre se va a retornar al punto N, y por eso es que se le conoce como la trampa de la pobreza. ¿Correcto? Sí. Entonces, digamos, lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Es que si estamos en un punto por debajo de este, si salimos de aquí, ¿verdad? En cualquier punto por debajo de este punto rojo de P, donde yo voy a terminar es en N, ¿verdad? Si salgo en cualquier punto por encima de P, donde yo voy a terminar es en Q, ¿verdad? Porque estoy reaccionando en forma óptima. Entonces, cada persona va a terminar, ¿verdad? Dependiendo de dónde salga, va a terminar ya sea rico o pobre, ¿verdad? Y esto no tiene, es un modelo donde no, o sea, son todos individuos homogéneos, ¿verdad? No tiene nada que ver con las características o el esfuerzo de cada individuo, solo tiene que ver en dónde empezó, ¿verdad? Y así se genera una distribución desigual, porque va a haber unos que van a terminar en Q, ¿verdad? Aquí, y otro grupo que va a terminar en M, ¿verdad? Entonces, si ustedes saben sobre esta situación y tienen que tomar decisiones de política social, ¿qué alternativas creen que podrían seguir? ¿Qué políticas, digamos, para un individuo que está, digamos, un individuo que está aquí, digamos, un individuo que está en B1, ¿verdad? ¿Ustedes le darían ayuda o le darían ayuda a un individuo que está en A1? ¿A quién le dan ayuda? Es ingreso, ¿verdad? Entonces, si yo les doy un choque de ingreso, los muevo adentro de esa curva, ¿verdad? Entonces, ¿a quién escogerían ustedes? ¿A B1 o A1? A1. A1, ¿verdad? ¿Cuánto le darías? No sé. No sabes. No. Porque la cantidad es importantísima, porque digamos, si le das y lo mueves hasta aquí, ¿qué va a pasar con A1? ¿Dónde va a terminar? En N. En N también, ¿verdad? Y B1 vos le puedes dar aquí, ¿verdad? O no darle, igual va a terminar en Q, ¿verdad? Entonces esa ayuda es casi como desperdiciarla, ¿verdad? Porque va para Q, ¿verdad? Y aquí, si no les das lo suficiente, ¿verdad? Esa es como una de las principales lecciones de esto. Si no les das lo suficiente, ¿verdad? Si no haces que este que estaba en A1 se mueva para acá, ¿verdad? La ayuda no va a ser muy efectiva porque va a terminar, ¿verdad? Si yo logro moverlo hasta después de P, ya empieza a subir solito y llega hasta Q, ¿verdad? Entonces eso es Profe, importante. Sí. ¿P es un equilibrio o no? Es un equilibrio, sí, lo usé como punto de referencia ahí, ¿verdad? Porque está a ese nivel. ¿Qué pasa? Y digamos, es Dale, que, dale. digamos, si yo le doy a uno un ingreso superior, bueno, el choque de ingreso y llega a alcanzar P1, se supone que entonces eso va a hacer que se mueva hasta Q o se va a quedar ahí en P. Digamos, bueno, ese equilibrio, hay unos equilibrios, podemos separar los equilibrios en equilibrios estables y equilibrios inestables, ¿verdad? Entonces, N y Q son equilibrios estables. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de estabilidad? Que si vos les das un épsilon de ingreso, ¿verdad? Se devuelven a ese equilibrio. Y en P eso no ocurre, ¿verdad? Si vos les das un épsilon o les quitas un épsilon de ingreso, ¿verdad? Por cualquier proceso aleatorio, terminas en Q o en N, ¿verdad?
Entonces se le llama equilibrio inestable. Listo, profe, muchas gracias. Súper. Entonces, digamos, tendrías que, digamos, para que se quede en P, tendrías que pegarle así muy bien que A1 se mueva exactamente a P, pero lo más probable es que si parte del modelo, como ocurre en la realidad, estás en una situación donde cualquier cosa hace que cambie tu ingreso, ¿verdad? Seguro para arriba o para abajo, seguramente vas a terminar en N o Q, ¿verdad? Es poco probable que alguien se quede en forma permanente en P, ¿verdad? Entonces, la otra pregunta es, ¿a quién le doy ingreso? ¿A A1 o A2? Digamos que soy un gobierno que tiene un problema fiscal muy grande, ¿verdad? Y entonces no puedo gastar muchos recursos. Ya sé que necesito asegurarme que las personas que reciban el ingreso lleguen, que pasen este punto de aquí, ¿verdad? Que es donde está el equilibrio P, ¿verdad? Necesito que lleguen ahí. Entonces, si tengo pocos recursos, ¿a quién ayudo primero? ¿A A1 o A2? ¿Al individuo que está en A1 o al individuo que está en A2? A1, porque habría que invertir menos para que llegue a P. Exactamente. Digamos, el individuo que está a 1 va a terminar en N igual que el individuo que está en A2, ¿verdad? Pero ahorita lo puedo sacar. En este momento que está en esa posición, con poca inversión, lo puedo sacar y que se vaya solo a Q, ¿verdad? Y entonces eso es una política en términos de reducción de pobreza más eficiente. ¿Qué significa más eficiente? Que por menos recursos voy a sacar más gente de la pobreza, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de focalización, de programas sociales, Profe, hay que tomar en cuenta esos aspectos, sí. pero eso es como injusto porque técnicamente a dos lo necesita más. Sí, depende. Ahora voy a, sí, no sé si en el largo plazo, el que sale en A1 y el que sale en A2, ¿dónde van a terminar? En N. En N, los dos. Y cuando estén en N, los dos van a, van Sí, a estar están en igual en la misma condición. situación, ¿verdad? Ajá. Pero ahorita tengo, o sea, y entonces van a estar muy mal los dos, ¿verdad? Van a estar igual de mal. Entonces, si yo agarro a uno, ya voy a justificar, yo creo que sé por dónde va tu comentario, ya lo voy a justificar bien. Pero digamos, en este modelo, es mejor, ¿verdad? Focalizar la ayuda en estas personas, digamos, que están más cerca de moverlas porque puedo mover más gente, ¿verdad? ¿Dónde necesito yo realmente ayudar a la gente? Cuando no pueden moverse, ¿verdad? Esto es un modelo donde la gente, donde todos son dinámicos, ¿verdad? Y todos quieren salir de la pobreza. Hay hogares que, digamos, esto no es una justificación para eliminar las ayudas sociales. Hay, por ejemplo, casos donde hay hogares que no pueden trabajar, personas de tercera edad o personas que están enfermas y no pueden salir a trabajar. Esas personas necesitan ayuda de otro tipo, que es asistencialista, ¿verdad? Que lo que necesitas es ayudar a esas personas y a esas personas hay que ayudarlas en forma permanente. Bueno, ahí hay una decisión que la sociedad tiene que tomar, ¿verdad? Pero a esas personas no se van a mover, ¿verdad? Entonces, si no vas a lograr mover a esas personas y siempre van a terminar en pobreza y necesitas resolver el problema de la pobreza, hay que ayudarlas de forma permanente. Entonces, digamos, una buena política social tomaría en cuenta a estas personas que no pueden salir por sí solas y no van a salir por sí solas,
para asegurarles que tengan un ingreso básico, ¿verdad? Un poco volviendo a lo que comentaba seguramente Juliana con el ingreso básico universal para que puedan seguir viviendo, ¿verdad? Pero las personas que sí pueden salir, ¿verdad? Que es otro conjunto, otra población, entonces a esas personas, si tienes restricciones en el presupuesto, ¿verdad? Es mejor ayudar para reducir más la pobreza a las personas que están más cerca, ¿verdad? Lo ideal sería hacerlo así, ¿verdad? Va sacando con menos recursos, va sacando más rápido a la mayor cantidad de gente y entonces te quedas con personas que solamente necesitan asistencia, ¿verdad? Y ahí vas, ¿verdad? Entonces eso trata de resolver el problema, ¿verdad? Eso resuelve las dos cosas, que hay personas que necesitan asistencia y que hay personas que sí pueden salir, ¿verdad? Pero no pueden salir por la situación en la que están en este momento, entonces hay que empujarlas un poquito. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Todo bien, profe. No, profe. Okay. Profe, Sí. no, profe, yo siempre me he preguntado si, digamos, este tipo de gráficos se puede aplicar como para modelos más macroeconómicos. Sí, Sí, macroeconómicos. sí, vieras que no sé si hay papers cuando estaba en el doctorado, en el examen de crecimiento, nos hicieron una pregunta sobre trampa de pobreza con el modelo de Solow, como que había un país que tenía un quiebre, y entonces era como así la pregunta. Era así, y después no sé por qué, no me recuerdo por qué, había un quiebre, entonces era así. Entonces Y, la función válida era esta. Entonces ya esto podría generar varios equilibrios, ¿verdad? En ese modelo de Solow de crecimiento, o sea, sí hay aplicaciones. Lo que pasa es que yo no conozco muy bien la literatura de crecimiento, pero creo que sí hay aplicaciones. Ahora les voy a hablar un poquito sobre eso. y una pregunta, ¿usted considera una personal, digamos, es que en ese libro de Banger y Duflo, tocan un poco, digamos, como dos perspectivas económicas sobre la pobreza. Una es como el hecho de las mismas, o sea, que las mismas expectativas pueden hacer que la gente salga de la pobreza por sí sola y por medio de simplemente de la inversión. Ahorita no recuerdo quién era el que lo decía, pero una parte de unos economistas decían eso, o al menos eso Sí, tocaba. el libro creo que empieza con una discusión entre Sachs y Easterly. ¿Es de eso? Sí, es esa misma. Ajá, ajá. Entonces, Sí, o sea, ok, creo que estoy en el centro. Creo que estoy de acuerdo con Duflo, que lo que dice es que depende de la ayuda que se dé, ¿verdad? O sea, no toda la ayuda sirve y y tampoco toda la ayuda no sirve, que es un poco la posición que tiene Sachs y la otra posición que tiene Easterly, ¿verdad? Que dice, Sachs está a favor de ayudar sustancialmente a los países pobres y en desarrollo, y Easterly dice que hasta que las personas quieran salir de la pobreza, la ayuda no tiene mucho sentido. Y lo que yo creo es que hay casos donde tienes razón, ¿verdad? Hay casos donde hay casos donde uno tiene razón y hay casos donde el otro tiene razón. Eso sería como mi posición, y es un poco lo que ellos dicen, ¿verdad? En el libro, y entonces empiezan a dar evidencia de cuándo la ayuda ha servido y cuándo la ayuda no, y lo que terminan diciendo es que es súper importante en la parte de la evidencia, por eso empezamos el curso hablando sobre los métodos econométricos, ¿verdad? Las herramientas empíricas para ver si podíamos identificar los efectos. Entonces, eso es un poquito la idea.
¿ok? Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Volvemos a la parte de trampas de pobreza, ¿verdad? Si yo, digamos, si no hay ayuda, ¿verdad? Ahora me voy a salir, si no hay ayuda y se distribuye uniformemente la población, ¿verdad? Alrededor de estos niveles de ingreso, yo lo que voy a terminar es con una distribución, una gente va a terminar en N, ¿verdad? Y otra gente va a terminar en Q. Entonces seguro que la distribución de ingresos se vería como una cosa así, ¿verdad? Donde hay acumulación en N y acumulación en Q, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, digamos, vamos a ver si existe o no existe la trampa de pobreza. En los 80s y en los 90s había un montón de discusiones sobre si realmente existían o no existían los equilibrios múltiples. Entonces, les voy a presentar dos artículos, después les voy a hablar de uno que recuerdo que es bastante interesante también. Pues digamos, estos tienen que ver exactamente con ese test. Entonces, este es sobre la pregunta que era Esteban, ¿verdad? Que Esteban hizo, ¿verdad? Sobre si el apoyo tiene efectos sobre el crecimiento y las trampas de pobreza. Entonces, lo que ellos encuentran es que hay poca evidencia de que existe trampas de pobreza, y un poco lo que hacen es, ven, esos son los países, ¿verdad? Y aquí ven el stock de capital, ¿verdad? Y ven cómo eso afecta las tasas de ingreso, de ahorro, ¿verdad? Que las tasas de ahorro determinan la inversión y después determinan la tasa el stock de capital del siguiente año. Entonces, si tuvieran una forma que genera, digamos, por ejemplo, podría ser el caso si esta curva siguiera así y si bajara así, entonces aquí, digamos, podría haber algún equilibrio por aquí, otro equilibrio por aquí, otro equilibrio por aquí, otro equilibrio por aquí, ¿verdad? Entonces tratan de ver a partir de un estudio entre países, ¿verdad? Si existe la posibilidad de que haya esas trampas de pobreza. Y lo que encuentran es que no, nunca realmente la curva es suficientemente grande ni se levanta como para que haya trampas de pobreza. Entonces, esto es lo que encuentran, que la curva no sube lo suficiente como para, voy a cambiarle el color, disculpen, que no me gusta el rojo, ¿verdad? Y esto es lo que encuentran, que la curva no sube lo suficiente como para generar equilibrios múltiples, ¿verdad? No encuentran evidencia de que existan equilibrios múltiples. Esto es un análisis macro. ¿Ya? Ese es un paper, pero hay otro montón de papers también. Es una cuestión más desagregada, ¿verdad? De trampas de pobreza. No es a nivel de país, sino es a nivel de pequeños campesinos, ¿verdad? O pequeños terratenientes en África. Y lo que encuentran aquí es que sí sí tienen evidencia para ver que hay equilibrio. Vean esa función vean la función, esta función de aquí, de densidad. Aquí claramente se ve que hay acumulación en este punto y que hay acumulación en este punto, y parece que va a haber acumulación en este punto, ¿verdad? Entonces, y ven la curva, aquí esta curva sí genera equilibrios múltiples, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿verdad? Depende de la situación y de las características. Puede que haya una situación donde haya equilibrios múltiples y donde no haya equilibrios múltiples. Ahora les voy a hablar sobre qué características tienen que tener estas funciones, ¿verdad? Esta función de aquí para generar equilibrios múltiples. Que ya vimos la forma, pero la vamos a formalizar un poquito más con este artículo de Cooper y John de 1988. Estaban en los 80s, ¿verdad? Estaban en estas discusiones entre los keynesianos y los neoclásicos sobre si habían fallas de coordinación, porque igual, ¿verdad? Las fallas de coordinación generan
espacios para que el gobierno intervenga, ¿verdad? Y la otra gente, los neoclásicos, decían, no hay fallas de coordinación, la gente es racional, y la discusión sobre expectativas racionales, y entonces la gente se va a dar cuenta y no va a haber necesidad. Entonces, este artículo de Cooper y Jones es súper bueno porque aclara, ¿verdad? Los fundamentales de esa discusión, definiendo qué es lo que realmente hay que asumir para que haya equilibrios múltiples y qué es lo que hay que asumir para que no haya equilibrios múltiples, ¿verdad? Y a partir de ahí uno puede darse cuenta, digamos, que para ciertas situaciones sí puede haber equilibrios múltiples y para que otras no. Y aquí hacen una variación, obviamente esto es pre-Duflo, ¿verdad? Desde 1988. Y lo que ellos hablan, como hablan de coordinación, no hablan de una persona, de su ingreso anterior y su ingreso futuro, o presente o futuro. De lo que hablan es de coordinación entre individuos o unidades que toman decisiones. Entonces, en lugar de tener el YT-1, ¿verdad? Como determinante, vamos a tener el Y-I. Y-I son las acciones que toman todo el resto de personas, que no es la persona I. Esas acciones que toman todo el resto de personas genera una situación S, ¿verdad? Y dada esa situación S, el individuo tiene una función de respuesta óptima que va a generar este Y, ¿verdad? Igual que antes, pero esto es muchísimo más cerca del ejemplo de los modelos de Cournot, ¿verdad? Porque antes, ¿se acuerdan que en el modelo de Cournot, en lugar de ser la situación del periodo anterior, era la decisión que iba a tomar el competidor sobre cuánto nivel de producción iba a generar, ¿verdad? Aquí es lo mismo, ¿verdad? Los individuos, los otros individuos en general, no solamente uno, es un modelo, un duopolio, entonces solo habían dos agentes, pero en este caso hay varias personas y el Y-I puede ser, digamos, el promedio de todas las acciones del resto de agentes, ¿verdad? Que determina mi situación y ante esa situación yo respondo óptimamente con el GI, ¿verdad? Y aquí también podemos generar un equilibrio, ¿verdad? Donde Y estrella es el resultado de equilibrio cuando todos los agentes responden óptimamente ante acciones óptimas de las otras. Bueno, aquí a esto, ¿verdad? Aquí hicimos el mismo cambio que hicimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Para generalizarlo. Y aquí generalizamos, digamos, definimos un nuevo equilibrio. Antes, ¿verdad? Nos asegurábamos que YT menos 1 sea igual a YT, pero aquí no tiene que ser así, ¿verdad? Este es un punto de equilibrio, ¿verdad? Lo que sí tiene que ocurrir es que, digamos, si estamos hablando digamos, si hay dos individuos, lo que sí tiene que ocurrir es que para el individuo 1, ¿verdad? Esto tiene que ser, digamos, aquí, ¿verdad? Digamos, vamos a ponerle caso 1 y caso 2, ¿verdad? Aquí sería la función del 2, ¿verdad? Para el caso 2. Y lo que sí necesito, antes necesitaba, si se acuerdan, antes necesitaba que YT menos 1 sea igual a YT, ¿verdad? Y ahí me quedo, nivel de ingreso. Aquí, cuando hablamos de equilibrio, yo lo que necesito es que Y12 del caso 1 sea igual al Y22, ¿verdad? Y entonces, si se cumple, igual para el individuo, para la acción del individuo 1, ¿verdad? Y para el caso 1 y para el caso 2. O sea, esto es lo que genera un equilibrio. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Que digamos que la respuesta óptima del individuo 1, aquí está, ¿verdad?
dado esta situación, ¿verdad? Va a generar esta respuesta óptima que está aquí, ¿verdad? O sea que esto va a ser igual a esto. ¿Ok? Y entonces ahí ya estoy en un equilibrio, ¿verdad? Y eso ocurre, digamos, con n agentes, ¿verdad? El paper por el que a Nash le dan el Nobel, ¿verdad? Sí saben quién es Nash, ¿verdad? Fijo. Okay. Hemos estado hablando del equilibrio de Nash. El paper por el que le dan a Nash el Nobel es que demuestra que define las características de esta función f, ¿verdad? Y del espacio de acciones entre los jugadores, y lo que prueba es que para cualquier número de jugadores va a existir un equilibrio, dadas las características de f y de y, ¿verdad? Y lo que utiliza es el teorema de punto fijo de Kakutani, ¿verdad? Creo que era el de Brouwers y después se generaliza el de Kakutani. Y de hecho, en la escuela de matemáticas donde él estudiaba, le decían, hey, no, eso no es suficiente para hacer la tesis, es nada más una aplicación, ¿verdad? Pero fue una aplicación súper importante que se hizo. Okay. Bueno, quedó claro. No tanto la parte de historia del pensamiento económico de Nash, pero lo otro, de los equilibrios. De mi parte sí, profe. Ok, súper. Digamos, es básicamente la misma idea que antes, solo que ahora no son los mismos niveles de ingresos, sino son acciones que responden y tiene que haber un punto fijo. Entonces, lo que hace Cooper y Jones en 1988 es que describe las posibles relaciones entre los individuos, ¿verdad? Y esto es importantísimo. Y también ligado, lo podemos ligar inclusive a la parte de externalidades, ¿verdad? Que es que hay, primero, puede ser que los efectos de las acciones de los otros individuos no cambien la respuesta óptima, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, si yo recibo un beneficio, digamos, tengo que tomar voy a pensar en algún ejemplo, digamos que tengo que ir a la universidad en carro, ¿verdad? Y recibo, no sé, alguien toma una decisión que hace que baje digamos que tengo que ir nada más una vez en carro a la oficina y baja el precio de la gasolina, entonces como baja el precio de la gasolina, tengo más recursos, ¿verdad? Pero no cambio el número de veces que voy a la universidad, porque no cambio el número de cursos que tengo que dar en la universidad, entonces me mantengo, ¿verdad? ¿Se me subió mi beneficio? Sí, ¿verdad? Recibí ese spillover, eso es lo que le llaman ellos spillover, porque mi utilidad es más alta, pero no cambió el número de veces que yo voy a la universidad, ¿verdad? Entonces, eso no tiene un efecto sobre mi respuesta óptima de cuántas veces voy a la universidad, ¿verdad? Pero pueden haber efectos de las acciones de otros individuos que sí afecten la respuesta óptima. Por ejemplo, una cosa es que todo el mundo empieza a andar en carro a la misma hora, ¿verdad? Entonces yo digamos, y ahí ya el costo de ir a la universidad, de ir específicamente a la universidad, de tomar la decisión de ir, se me afecta, ¿verdad? Y entonces yo puedo reaccionar a eso, o podríamos pensar también en que Isabel decide contratar a un montón de profesores más y entonces el número de cursos podría bajar o podría quedarse y me pregunta si quiero reducir el número de cursos y yo digo, bueno, y tal vez sí los voy a reducir porque ahora hay más profesores, ¿verdad? Entonces ya eso es ya la decisión de otra persona está haciendo que yo cambie mi respuesta óptima de cuántas veces voy a la universidad, ¿verdad?
Eso es clave porque antes había esa confusión de que con solo que hubiera un spillover, ¿verdad? Ya podía haber equilibrios múltiples, y no es así. Ya vamos a ver por qué. Pero definir eso fue importantísimo. Y otra cosa, aquí puede ser que las acciones refuercen la acción de las personas o que reversen la acción. Entonces les voy a dar otro ejemplo más real. Si yo creo que los precios de las casas en un barrio que esté de moda van a subir, y yo tengo una casa que en un barrio que esté de moda, yo subo el precio de mi casa, ¿verdad? Cuando subo el precio de mi casa, todo el mundo piensa que va a subir que ven que está subiendo el precio de las casas, y las personas del barrio también suben el precio de las casas. Eso es por las acciones que están tomando las otras personas, pero ojo que no tiene que ver nada con que el barrio cambió, no tiene que ver nada con que las casas cambiaron, no hay un valor real, ¿verdad? En el cambio de los valores, es nada más a partir de expectativas. Y si yo genero esas expectativas y todo el mundo está generando esas expectativas, se da lo que se le llama burbujas, ¿verdad? Y eso es, una acción refuerza esa acción. Entonces, si yo aumento el precio, las otras personas aumentan el precio también, ¿verdad? Igual con el dólar, si yo creo que el precio del dólar va a aumentar, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es, si tengo dólares ya no me los guardo porque no quiero cambiarlos porque va a aumentar, ¿verdad? Pero inclusive puedo salir al mercado a comprar dólares porque los colones me van a servir menos en el futuro, y entonces hago que el precio del dólar suba. Cuando sube el precio del dólar, todo el mundo sigue, ¿verdad? Demandando más dólares y más dólares y más dólares, ¿verdad? Entonces, eso lo que refleja es que la acción de una persona puede hacer que otras personas reaccionen de la misma forma. Y cuando reversan la acción, se llama una situación estratégica o interacciones negativas, y el ejemplo clásico es el de Cournot, ¿verdad? Porque la respuesta óptima, cuando el competidor aumenta la producción, ¿cuál es? Es reducir la producción, ¿verdad? Del otro individuo. O sea, si yo soy la empresa 1 y la empresa 2 aumenta la producción, mi reacción óptima es reducir mi producción, ¿verdad? Entonces, es sobre la misma dimensión, ¿verdad? Entonces, en un caso, todo el resto de personas aumenta y mi decisión óptima es reducir. Y en el otro caso, las demás personas aumentan y mi decisión óptima, mi acción óptima es aumentar también. Entonces, esta que refuerza las acciones puede generar equilibrios múltiples. Tiene la posibilidad, no de fijo, pero tiene la posibilidad de generar equilibrios múltiples, y estas no. Ya vamos a ver por qué. Digamos, ¿por qué los spillovers no generan equilibrios múltiples? Aquí tenemos la línea, ¿verdad? Tenemos y menos i, que sería la variable independiente, y aquí y tenemos la línea de 45 grados, ¿verdad? Y si no importa qué hagan las mismas personas, mi acción óptima no cambia. Entonces, dado que no depende de lo que hacen las otras personas, la relación se refleja en esta línea y solo puede haber un equilibrio, ¿verdad? Ahora, si la situación estratégica, ¿verdad? Cuando los efectos cuando las personas generan aumentos, digamos, cuando aumentos en las decisiones de las otras personas generan que yo reduzca en forma óptima, lo que tengo es esto, ¿verdad? Como en el modelo de Cournot. Entonces, tengo la línea de 45 aquí, ¿verdad? Y mi reacción óptima es reducir, más bien. Si la empresa 1 va aumentando
la producción, mi respuesta óptima es reducir mi producción. Entonces aquí tampoco se pueden generar equilibrios múltiples porque como es negativo, solo va a cruzar la línea de 45 en un punto, ¿verdad? Entonces tampoco puede generar equilibrios múltiples. Entonces lo que encuentran Cooper y Jones en ese paper es que cuando hay, vamos a ver, esto se llama complementariedad, ¿verdad? Este de aquí se llama complementariedad estratégica. Cuando hay, y la proposición que encuentran es que la complementariedad estratégica es necesaria para la multiplicidad de equilibrios. ¿Qué significa eso? Que digamos, aquí tengo la línea de 45 grados y necesito que tenga en algún momento la pendiente positiva. ¿Qué significa que sea necesaria y no suficiente? ¿Cuál es la diferencia entre necesario y suficiente? ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben? Cuando es una condición necesaria versus una condición suficiente. ¿Aló? Si no saben, me pueden decir. También no saben. Yo no sé, profe. No. Entonces, una condición necesaria es que si no ocurre, si esta condición no ocurre, no puede ser que haya equilibrios múltiples. Entonces, aquí tenemos que es posible, pero no significa que de fijo va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde tenemos complementariedad estratégica, ¿verdad? Que es que la pendiente es positiva, pero tampoco hay equilibrios múltiples, ¿verdad? Solo hay un equilibrio. Para que haya equilibrios múltiples, necesito que la línea me curve, ¿verdad? Entonces aquí sí hay equilibrios múltiples, ¿verdad? Entonces aquí están esos tres equilibrios múltiples. Entonces la condición es necesaria, pero no es suficiente. Lo que significa es que sí, necesito que haya, que la respuesta óptima tenga una pendiente positiva en algún lado, ¿verdad? Pero no es suficiente. Esa respuesta positiva, de hecho, tiene que subir en ciertos momentos mucho más y después bajar, ¿verdad? Entonces, igual podría ser que estas curvas no generen, ¿verdad? Podríamos tener este caso también, ¿verdad? Igual este tiene solo una, ¿verdad? Pero entonces, lo que sí puedo concluir de aquí es lo siguiente. La condición que haya complementariedad estratégica es necesario para que haya equilibrios múltiples, sí, pero no es suficiente, todavía tienen que darse más condiciones sobre la función. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, gracias. Entonces, eso es, ¿verdad? O sea, aquí lo estoy manejando a un nivel intuitivo, ¿verdad? Para que ustedes además separen la definición, ¿verdad? Entre qué es un spillover y qué es los efectos sobre las respuestas óptimas, ¿verdad? Los spillovers no afectan mi respuesta óptima, pero hay acciones de las otras personas que sí afectan mi respuesta óptima, ¿verdad? Y si esas respuestas óptimas refuerzan lo que yo estoy haciendo, digamos, van en la misma dirección, entonces a partir de ahí es donde se genera toda la teoría de burbujas, por ejemplo, en los precios de las casas, ¿no? En los precios de las acciones de las empresas, ¿verdad? Y tiene que ver solamente con expectativas, no hay ningún cambio en la economía real, ¿verdad? Entonces, ese es el problema y ahí es donde los keynesianos atacaban y decían, no, o sea, hay que controlar porque si dejamos que el mercado funcione solo, pueden ocurrir estas cosas y después hay depresiones, ¿verdad? Porque llega un momento donde nadie puede pagar y se dan cuenta que no hubo cambios en los fundamentales y hay un montón de quiebres, ¿verdad? Entonces,
un poco ideológicamente esa era la discusión que estaba ocurriendo, ¿verdad? Pero lo bonito de este artículo es que separa las definiciones y dice, bueno, no cualquier cosa puede generar equilibrios múltiples, tiene que ocurrir eso, ¿verdad? Tiene que el cambio, las decisiones de los otros tienen que incentivar un cambio mío en la misma dirección, ¿verdad? Y esa magnitud, ¿verdad? Eso es necesario, eso, ¿verdad? Pero tampoco es suficiente. Tiene que haber efectos más grandes. Entonces, uno de bueno, aquí está el paper, el artículo, la foto del gráfico del paper de Cooper y John, y es muy parecido al gráfico de Banerjee y Duflo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que aquí estas es las acciones promedio del resto de los individuos y esta es la acción del individuo, ¿verdad? Y tiene exactamente la misma historia detrás. Nada más digamos, igual, ¿verdad? Había evidencia empírica de todos lados, ¿verdad? Entonces habían unos que encontraban equilibrios múltiples y otros que no. Un paper muy interesante que vi sobre este análisis fue que analizaron cómo las bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki afectaban, si afectaron o no afectaron el equilibrio, y lo que encuentran es que después de las bombas, más o menos Hiroshima y Nagasaki vuelven a una situación muy parecida a la que estaban previamente, en términos de actividad económica, ¿verdad? En términos de qué tipos de actividad económica estaban generando, ¿verdad? Entonces es como que se vuelve a localizar, o sea, que reciben el choque y vuelven a llegar al equilibrio, ¿no? Digamos, o sea, con el choque, ¿verdad? No es, siempre hay un efecto del choque, ¿verdad? Pero las actividades que se desarrollaron después eran muy parecidas a las que se desarrollaron antes, entonces con eso argumentaban que no habían equilibrios múltiples. Y ya hay un montón de papers sobre